Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de toda la Confederación Americana de Neurología, el Comité Ejecutivo y las oficinas educativas de la CAO a este segundo año de debates entre representantes residentes de las sociedades afiliadas a la CAO. Felicitaciones a los doctores representantes del Colegio Mexicano de Neurología, de la Sociedad Uruguaya de Neurología. Estoy seguro que van a presentar excelentes charlas y estamos muy complacidos de estar con ustedes. Mucha suerte a los dos. Agradecer al secretario general, el doctor Alejandro Rodríguez, y el resto de los integrantes de la oficina de residentes y de jóvenes urólogos, a la doctora Ana María Utrán, al doctor Levín Martínez, y por supuesto agradecer, cada uno en su lugar reproduce, digamos, yo acá estoy con 5 residentes, y la realidad es que nosotros lo que esperamos es que sea un espacio de reflexión, un espacio distendido. Tiene que tener, digamos, el lugar de los residentes, una dinámica acorde a ello. Así que, bueno, yo te diría, formalmente le doy paso a la doctora Georgina Gentile. Georgina es con Maxi Falcioni, Nahuel Paesano, Levín. Bueno, estamos desde un comienzo en la oficina de residentes y la verdad que yo estoy feliz, pero muy contento del trabajo de ellos y que cada uno a su vez en este programa educativo, este modelo educativo vaya poniéndole la impronta que necesitamos. Así que Georgina, te dejo todo para que coordines y éxitos a todos. Muchas gracias por estar. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Es un placer continuar en la oficina de residentes de la CAU y obviamente también dar inicio a este nuevo ciclo, que lamentablemente seguimos en pandemia, seguimos con la virtualidad, pero siempre cerca y teniendo estos ámbitos bien académicos y sobre todo haciendo énfasis a la formación residencial y a los jóvenes urólogos. Así que este año nos toca las charlas en relación a las urgencias urológicas y esta vez vamos a romper el hielo con el trauma renal. Así que vamos a comenzar primero con la charla del residente de México, José Iván Robles, que bueno, va a dar inicio al ciclo y bueno, ahora empieza la disputa a ver quién habla. Le metieron mucha presión a Iván, así que vamos a ver cómo exponen. Suerte a ambos y bueno, a dar lo mejor. Voy a compartir pantalla, si me permite. Acá tengo un mensaje de Obrador, el presidente de México, que dice que te quedes tranquilo, José, que no hay tanto problema. Tranquilo. En automático me tranquilicé con ese gran mensaje. Me imaginaba, AMLO. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla en este momento. Mientras el doctor prepara la pantalla, quiero destacar algo que decía recién Fernando. Es importantísimo que estén relajados y tranquilos porque la idea es que se luzcan, que lo disfruten. Tienen en todas las charlas, va a haber siempre 4 o 5 profesores de la CAU que los están escuchando, que los van a conocer, están visibilizando su hospital, están visibilizando su sociedad científica. Es una oportunidad hermosa que hasta hace un año no existía y solo la CAU la está brindando acá en Iberoamérica. Así que nada, es para que lo disfruten y también, bueno, para iniciar contactos, conocernos. Así que adelante y bueno, mucha suerte. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucho claro? Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la Confederación Americana de Urología por esta gran oportunidad y por supuesto al Colegio Mexicano de Urología por seleccionarme como representante en este gran evento académico. El tema que nos toca debatir en esta ocasión es traumatismo renal. Como números generales tenemos hasta en un 5% de los traumas mayores involucran el riñón, pero entre un 10 a 20% de los traumas abdominales involucran este órgano, teniendo una mortalidad del 10% y siendo el riñón el órgano genitourinario más frecuentemente afectado, con una relación de 3 a 1 predominio en el hombre,
con una incidencia global de 4.9 casos por cada 100,000 habitantes y teniendo un predominio en adolescentes y adultos jóvenes. Disculpen. Tristemente en México tenemos un serio problema de inseguridad y no es de presumir que México tiene 5 de las 10 ciudades más peligrosas a nivel mundial. Nuestro hospital es un hospital de enseñanza, de concentración de traumatología de la región noreste de nuestro país, atendiendo a más de 500,000 de pacientes por año. En cuanto a la atención en el servicio de urgencias, tenemos un total de pacientes de más de 92,000 pacientes por año. Específicamente en trauma abdominal se registraron 937 casos en los últimos 5 años con un predominio de trauma penetrante. De estos, el 12.8% involucraban al riñón. Como parte de nuestra experiencia en los últimos 5 años, hemos tenido 120 casos registrados de trauma renal. La gran mayoría de ellos son adultos jóvenes, masculinos, con una mortalidad en total de 7.5% y a diferencia de lo que se menciona en la literatura, en que más del 90% es trauma contuso, en nuestra población se vio una distribución más o menos pareja entre trauma contuso y trauma penetrante. En cuanto al manejo que nosotros implementamos en nuestra institución, tenemos que la gran mayoría de las ocasiones se manejan estos pacientes de manera conservadora, hasta casi un 65%. Pero también vemos que tanto nefrectomías como nefrorafias presentan un porcentaje considerable en nuestro manejo, 21.6 y 9.5% respectivamente. En México contamos con guías mexicanas de práctica clínica en el manejo de trauma genitourinario y estas se encuentran basadas en las recomendaciones de las guías internacionales y de los artículos con mayor relevancia en el ámbito. Presento de manera de ejemplo a este paciente que se atendió en nuestro servicio, masculino de 24 años de edad, que sufre un accidente de tránsito, presenta múltiples abrasiones a su llegada y con estabilidad hemodinámica. Se coloca sonda transuretral en el cual se reporta hematuria macroscópica, por lo que este paciente es llevado a un estudio de imagen en el cual se confirma el diagnóstico de trauma renal grado 3 en el riñón del lado izquierdo sin presencia de sangrado activo. Este paciente por sus condiciones se manejó de manera conservadora, de manera satisfactoria en el postoperatorio. ¿Qué es lo que dicen nuestras guías? El primer punto que nosotros tenemos de considerar ante un paciente politraumatizado es el estado hemodinámico en el que se encuentra. Aquellos pacientes que acuden estables hemodinámicamente y que se detecta hematuria macroscópica, se debe de realizar algún estudio de imagen que confirme la integridad de los órganos abdominales. El gold standard o el recomendado es la tomografía de abdomen contrastada con fase temprana y, si es posible, fase tardía. En este paciente corroboró un trauma renal grado 3, por lo tanto se recomienda un tratamiento conservador de manera inicial, que consiste en reposo absoluto, estudios de control, estudios seriados que involucren aquí hemoglobina o hematocritos cada 4 a 6 horas y antibiótico profilaxis, que en nuestras guías se recomiendan cefalosporinas de primera o segunda generación en traumas contusos de alto grado. Pongo a manera de ejemplo este otro caso visto en nuestro hospital de un paciente masculino de 27 años de edad que sufre múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en la región abdominal. El paciente acude inestable hemodinámicamente y al momento de colocar de la sonda transuretral se evidencia hematuria macroscópica. Inmediatamente el equipo de cirugía de trauma manda a quirófano para una laparotomía de urgencia al paciente y se documenta transoperatorio un hematoma en retroperitoneo pulsátil. Se nos informa a nosotros y decidimos hacer una exploración renal en el cual se documenta una lesión del hilio renal que es compatible con trauma grado 5, por lo tanto el paciente fue nefrectomizado y en la evolución postoperatoria le favoreció este manejo. ¿Qué es lo que dicen nuestras guías? Aquel paciente con inestabilidad hemodinámica se debe realizar una exploración quirúrgica urgente. Y aquí la decisión de explorar el retroperitoneo o manejarlo de manera conservadora dependerá principalmente de 2 factores. Uno de ellos es la presencia de un hematoma retroperitoneal creciente o pulsátil que nos habla de un sangrado activo, y la otra que es que si en el transoperatorio se realiza una urografía intravenosa one shot o de un disparo y esta sale normal, es otra indicación para exploración renal urgente. En este otro escenario vemos un paciente masculino de 44 años que sufre una herida punzocortante en la región lumbar.
El paciente acude estable hemodinámicamente y se realiza un estudio de imagen en el cual se evidencia un hematoma perirrenal con fuga de material de contraste en la fase arterial. El paciente durante las 6 primeras horas de estancia hospitalaria presenta un descenso del hematocrito, por el cual se decide realizar una exploración quirúrgica urgente, evidenciando la laceración antes mencionada. Se logra controlar de forma temprana el sangrado y a este paciente se le realiza una reparación renal mediante nefrografia. ¿Qué es lo que dicen nuestras guías? Ante un paciente con una herida penetrante en la región lumbar, debemos de valorar el estado hemodinámico. En este paciente llegó estable hemodinámicamente y en el estudio de imagen se corroboró un trauma renal grado 4. Nuestras guías mencionan que en traumas renales penetrantes grado 4 o 5, la indicación es hacer una exploración quirúrgica. Pero ¿qué es lo que mencionan las guías internacionales? Todo paciente con un trauma abdominal mayor se debe de realizar una exploración quirúrgica si se encuentra inestable o que no responde a la reanimación con líquidos o transfusión inicial. Aquellos pacientes estables de un inicio se deben de manejar de forma conservadora independientemente del grado del trauma renal. Pero si en la evolución del paciente vemos que comienza a inestabilizarse, el manejo puede cambiarse a un manejo más invasivo. Si vemos el grado de recomendación de estas guías, tienen un nivel de evidencia grado C, la gran mayoría de ellos. ¿Qué quiere decir? Que son recomendaciones basadas en estudios de baja calidad, llámese estudios observacionales, estudios retrospectivos, estudios casos y controles. Por lo tanto, actualmente existe una limitada evidencia en la literatura respecto al manejo del trauma renal. No se encuentran ensayos clínicos controlados en el manejo de trauma renal debido a que esta población es muy difícil de controlar debido a la naturaleza de la urgencia que presentan. Los desenlaces de los estudios actualmente disponibles son muy heterogéneos y por lo tanto es muy difícil poder hacer análisis comparativos entre ellos para tener resultados más concluyentes. Por lo tanto, es difícil hacer estudios tipo metaanálisis en esta población. Hay muchas áreas grises en el manejo de estos pacientes y una de ellas es cuándo decidir darles un manejo quirúrgico al trauma renal. Si vemos en los últimos años ha habido un decremento en la necesidad de tener que intervenir quirúrgicamente a estos pacientes, pero vemos que conforme aumenta el grado de severidad del trauma renal, aumenta la necesidad de nefrectomizar a estos pacientes. Pero es bien importante mencionar que el principal parámetro que determina intervenir quirúrgicamente a estos pacientes será el estado hemodinámico inicial del paciente. En este estudio realizado en México, se incluyeron 86 pacientes con trauma renal. 26.7% de ellos fueron nefrectomizados y se encontró que los traumas renales grados 4 y 5 y aquellos pacientes con herida de proyectil de arma de fuego tenían mayor riesgo de realizarse nefrectomía de forma urgente. En este otro estudio realizado en nuestra institución recientemente, con un seguimiento de 5 años, se incluyeron 120 pacientes con trauma renal. 21.6% de ellos se les realizó nefrectomía y se concluyó en este estudio que el estado de choque refractario a la reanimación inicial del paciente, la necesidad de transfundir de manera temprana la herida por proyectil de arma de fuego y un hematocrito disminuido de forma inicial eran factores asociados a la necesidad de nefrectomía a corto plazo en esta población. Desafortunadamente, hasta hace muy poco tiempo, no se tenía una herramienta objetiva que determinara el riesgo en número de requerir una intervención quirúrgica urgente en esta población. Recientemente se introdujo o se propuso un nomograma en el cual determina de manera objetiva, con porcentajes, la necesidad de tener que intervenir a estos pacientes de manera quirúrgica y los autores concluyeron que aquellos pacientes con fuga vascular de contraste y diámetro del hematoma eran los principales factores predictores para requerir un procedimiento quirúrgico, siendo de 3 veces más riesgo de intervención aquellos pacientes con fuga vascular de contraste y por cada centímetro que aumenta el hematoma perirrenal existe un 6.6% mayor riesgo de tener que intervenir quirúrgicamente. Y bueno, es muy importante también la experiencia del centro de trauma. Aquellos centros que se definen de alto volumen, arriba de 20 pacientes por año con trauma renal, presentan mayores
tasas de tratamiento conservador respecto a otros centros con menor experiencia y una mortalidad relativamente más baja. Comparado con nuestra institución, la mortalidad que nosotros presentamos es más baja que la reportada en la literatura, pero la necesidad de intervención quirúrgica y nefrectomía es más alta, y esto probablemente pueda estarse asociado a otro factor importante. Recordando que nuestro hospital es un hospital universitario de enseñanza y se ha visto en algunos estudios que el hecho de ser un hospital de enseñanza aumenta discretamente la necesidad de nefrectomía o de alguna intervención quirúrgica comparado contra hospitales no académicos. Otro punto importante a discutir es la extravasación urinaria. Se sabe muy bien que se tiene una remisión espontánea con tratamiento conservador hasta en un 90% de estos pacientes y se recomiendan que en el seguimiento se realicen estudios de control entre los 3 y 7 días después del trauma. Esto es para valorar las condiciones de la extravasación. Si un urinoma persiste o aumenta o el paciente se complica con infección febril, es una indicación de una derivación urinaria a través de stent ureteral entre 4 y 6 semanas. Pero, ¿qué es lo que hacemos en nuestro centro? En nuestro centro, el trauma renal grado 4 con extravasación urinaria aislado, sin ninguna otra lesión a otro órgano, sin ninguna otra necesidad de intervenir quirúrgicamente, el 100% de estos pacientes nosotros lo manejamos con stent ureteral. Y esto tiene una razón. Desafortunadamente, nuestro centro tiene una constante sobresaturación de pacientes y hay un alto flujo de ingresos y egresos de pacientes. Debido a estas condiciones, nos vemos a la necesidad de intervenir tempranamente para poder mandar al paciente a casa lo más pronto posible, pero de una manera más segura, menos estancia hospitalaria, menos costos a la institución, y les va bastante bien con una tasa de complicaciones muy baja. Definitivamente el urólogo no es el único especialista que interviene a los pacientes con trauma renal. También hay otras especialidades que tienen un papel protagónico, incluso por encima del urólogo, como lo es el cirujano de trauma y cirujano general. A pesar que en los últimos años ha habido un decremento de la intervención quirúrgica por trauma renal, el protagonismo del cirujano de trauma continúa más o menos constante sobre la del urólogo. Se sabe muy bien que los manejos entre el urólogo y el cirujano de trauma tienden a ser un poco distintos y como manera de ejemplo, por ejemplo, en el urólogo se recomienda o realizan más estudios de imagen antes de considerar un manejo quirúrgico en los pacientes más que el cirujano de trauma. El urólogo tiende a hacer estudios que confirmen la integridad del riñón contralateral en el transoperatorio más que el cirujano de trauma, y esto es principalmente mediante pirografías intravenosas o de one shot. El urólogo tiende a hacer mayor control vascular primario y esto con la intención de reparar o intentar reparar el riñón. En cambio, el cirujano de trauma tiene mayores tasas de nefrectomía. La angioembolización selectiva es más utilizada por el cirujano de trauma y la extravasación urinaria se maneja de manera conservadora, principalmente por los urólogos. Se sabe muy bien que el hecho de estar involucrado alguna lesión de otro órgano abdominal influye y predice mayor necesidad de nefrectomía. Si vemos muchos de estos pacientes que tienen lesiones a otros órganos concomitantes, terminan en una laparotomía urgente. Y el hecho de laparotomizar al paciente predispone al paciente a mayores tasas de nefrectomía. Dicho de otra manera, 1 de cada 3 pacientes que se documenta trauma renal y es laparotomizado por alguna otra razón, también es nefrectomizado. Aproximadamente el 72% de los pacientes con trauma renal tienen lesiones concomitantes en otro órgano abdominal, principalmente o el más frecuente es el hígado. Hasta un 39% de esos pacientes son laparotomizados de forma urgente. ¿Y quién es el protagonista en esos pacientes? El cirujano de trauma o cirujano general. Son una pequeña proporción de pacientes, el 4.8%, es intervenido quirúrgicamente debido a un trauma renal aislado. Y aquí es donde interviene principalmente el urólogo, en una pequeña parte de esta gran población. Algunos de los expertos en el tema mencionan que este aumento en las tasas de nefrectomía por parte de los cirujanos generales o cirujanos de trauma se ve influenciado por 2 factores. Uno de ellos es que el cirujano de trauma atiende a pacientes con más críticos, más lesiones a otros órganos abdominales y utilizan la nefrectomía como una medida de control de daños. Otra de las opciones que mencionan aquí es que el cirujano de trauma no tiene experiencia o conocimiento de las técnicas de reconstrucción renal como la tiene un urólogo.
¿Qué ha sucedido con la pandemia COVID-19? En nuestra institución se realizó un estudio recientemente en el que evaluaba de forma comparativa las urgencias urológicas vistas en periodo de pandemia, específicamente en el periodo de contingencia comparado con un año previo, y se vio un descenso de las urgencias urológicas, específicamente de trauma genitourinario. Y si hablamos de trauma renal, vemos que hubo un descenso de la mitad de los pacientes, de 12.8 a 6.2% en este año previo. Otro punto muy importante a discutir es la terapia por angioembolización introducida recientemente. Este está indicado principalmente en trauma renal contuso en los escenarios de fuga y contraste, fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas, hematuria persistente, pero ante el escenario de trauma penetrante, todavía en la actualidad la evidencia es muy limitada y los pocos estudios que se han demostrado han presentado una mayor tasa de falla a la angioembolización. La efectividad de este procedimiento es inversamente proporcional al grado de severidad del trauma. Conforme aumenta el grado de trauma renal, disminuye la efectividad de la angioembolización. En las guías internacionales, ante una falla a angioembolización, el siguiente paso es realizar un segundo intento de angioembolización. Desafortunadamente, en nuestra institución, debido en muchas ocasiones a la disminución de los recursos, la falla de angioembolización inmediatamente se realiza nefrectomía ante sangrado persistente. Estas son algunas de las salas de hemodinamia de nuestra institución y pongo a manera de ejemplo este caso de un masculino de 44 años de edad que sufrió un accidente automovilístico. El paciente acude estable hemodinámicamente y se realiza estudio de imagen en el cual se corrobora extravasación de orina con una laceración renal. El paciente se le coloca un stent ureteral, pero en el posoperatorio continúa con hematuria persistente. Y vemos en el postoperatorio un descenso del hematocrito. Por lo tanto, se decide hacer un nuevo estudio de control en el cual se corrobora un hematoma perirenal con fuga arterial de contraste intravenosa. Por lo tanto, este paciente pasa a la sala de hemodinamia para intentar un procedimiento de angioembolización. Vemos la imagen previa a la embolización en el cual la arteria segmentaria superior se encuentra con un sangrado activo y posterior a la colocación del agente hemostático vemos un cede del sangrado. En este otro caso, publicado recientemente por nuestra institución, vemos una femenina de 28 años de edad que sufre un trauma contuso abdominal por un accidente de tráfico. Esta paciente acude con un cuadro de abdomen agudo e inestabilidad hemodinámica a urgencias. Esta paciente es llevada a una laparotomía urgente por parte del equipo de cirugía, en el cual se detecta un trauma esplénico. Es esplenectomizada y la paciente no se reporta en el transoperatorio un hematoma en retroperitoneo. Sin embargo, durante el postoperatorio comienza con elevación de asobados. Se decide realizar un estudio de imagen en el cual se corrobora trombosis de la arteria renal de forma bilateral, por lo que esta paciente es llevada a angiografía para colocación de stent endovasculares. Desafortunadamente, debido a un periodo largo de isquemia caliente, esta paciente, la recuperación de la función renal fue algo limitada. Como parte de mis conclusiones, tenemos que inclusive en la actualidad hay una falta de uniformidad en las guías de manejo en trauma renal. El nivel de evidencia todavía es limitado y la decisión terapéutica muchas veces va a ser dependiente en cada centro de las condiciones en las que se encuentran los recursos y la experiencia. Definitivamente en esta condición se requiere de un equipo multidisciplinario con una estrecha comunicación entre diferentes especialidades quirúrgicas, urólogos, cirujanos de trauma, cirujanos generales, para proporcionar un mayor beneficio a los pacientes y salvar cuando sea posible la unidad renal de la mejor manera. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo. Felicitaciones, José. Muy buena la presentación, la verdad que expusiste muy bien, ni apurado, ni se entendió perfecto, y no solo te basaste en las guías, en la bibliografía que todos manejan, sino que lo fundamental es que usaste casos puntuales de tu centro. El trauma se ve que es un centro de derivación, tu hospital, con lo cual tal vez podés tener una casuística y una información mucho más amplia que algún otro residente que no ve tanto el trauma renal en sus centros de residencia, así que está bueno basarse en estos casos puntuales que uno ve en la cotidianidad. Así que felicitaciones nuevamente y muy buena la presentación. Muchas Ahora gracias, vamos a doctor. ver cómo expone el residente de Uruguay.
Sí, Bueno, felicitaciones, José. No sé, Ana María, Fernando, si quieren hacer una devolución ahora o después al final de los dos ponentes. No sé qué prefieren. Pues La verdad que se puso interesante la cosa, se puso muy interesante la cosa y yo me parece que tendríamos que esperar que hable Sebastián y después hacer entre todos un análisis crítico de varias cuestiones que sí, seguramente entre los dos nos van a ayudar, pero se puso bien interesante, ¿no? Yo diría, si les parece a los profesores, esperar que Sebastián termine y vemos cómo armamos el debate, ¿no? perfecto. muy bien. Bárbaro. Bueno, lo invitamos al doctor Vietro que vaya cargando sus diapositivas. Mientras lo presento, el doctor Sebastián Vietro es residente del Hospital de Clínicas de Montevideo, Manuel Quintela, el hospital que tuve la suerte de conocer, allí de la cátedra del profesor Levin. Cursé una beca allí, pasé un mes espectacular, aprendí muchísimo, así que para mí es un honor poder presentarlo a Sebastián. Y bueno, te escuchamos cuando estés listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitar a mi compañero que la verdad hizo una exposición excelente. Felicitarlo muy bien, me alegro mucho. Y bueno, vamos a empezar a hablar. Mi nombre es Sebastián Vietro, yo pertenezco a la Cátedra de Urología de Montevideo, Uruguay. Vamos a dar inicio a este ciclo para la CAU, que es de urgencias urológicas, empezando por el tema de trauma renal. La delimitación del tema, como ya todos sabemos, hablar brevemente de la epidemiología, el politrauma en épocas de COVID, los mecanismos lesionales, a ver qué hay de nuevo con respecto a eso, la evaluación inicial del paciente, la imagenología, vamos a hablar un poco de la clasificación de la American Association of Surgery for Trauma, el manejo de los pacientes, las complicaciones y el seguimiento. La definición es muy amplia, pero prácticamente tenemos que basarnos que es toda lesión provocada por la aplicación brusca o aguda de cualquier forma de energía, ¿tá? Que por sí mismo o por los fenómenos que acompaña va a generar un daño en la integridad, en la funcionalidad de una persona con elevado riesgo de vida. La epidemiología es ya conocida, el politraumatizado en general es la sexta causa de muerte, en el mundo. A mí me pareció algo, perdón. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Me pareció algo en la pantalla. El politraumatizado es la sexta causa de muerte en el mundo, involucra el 10% de las muertes a nivel mundial, y con respecto al trauma renal, abarca 4,9, aproximadamente 5 cada 100.000 habitantes en el mundo sufren de esta patología de trauma renal. El 5% de los traumas en general va a afectar el aparato urinario, y si será importante que de los traumas en abdomen, el 10% comprometen el aparato urinario, principalmente a nivel renal. El riñón es el órgano más perjudicado cuando hablamos de los traumas. La población de riesgo es entre los 15 y los 40 años, donde la incidencia de mortalidad es más elevada, y de hecho la incidencia de mortalidad en esta población está dada principalmente por el trauma. Los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud con respecto a la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres es que hay un aumento de la incidencia de 3-1 con respecto a los hombres. ¿Y qué pasa con la incidencia del trauma a nivel de Uruguay? Bueno, en nuestra base de datos nosotros hicimos una revisión retrospectiva, vimos qué pasó en un año, desde abril del año pasado hasta abril de este año. Tuvimos un total de 12 traumas renales, de los cuales el 25% fue heridas de arma blanca, el 33% heridas de arma de fuego y el 42% traumas viales. Es importante destacar que de estos nosotros hemos manejado el 90% de estos pacientes con tratamiento conservador, y apenas uno de esos pacientes fue nefrectomizado. También la incidencia fue 3-1 a favor del hombre, o sea, el hombre se vio más afectado en este caso. ¿Qué pasa en el politraumatizado en épocas de COVID? Y bueno, encontramos una publicación española que recomienda por de guías europeas de la Sociedad de Cirugía, donde relata que hay una disminución franca de la incidencia de las heridas de arma de fuego, las heridas de arma blanca y de los traumas por accidentes viales, principalmente dados por el confinamiento. Pero es cierto también que la patología COVID, la pandemia COVID, ha generado una saturación de las camas de CTI. Por lo tanto, hay países, por suerte en nuestro país no ha sucedido, pero hay países donde han tenido que buscar un equilibrio bastante justo con respecto a la distribución de las camas de CTI.
Y por supuesto, todo paciente politraumatizado es un paciente que en este momento, y a todos les debe estar pasando lo mismo, se hisopan los pacientes, se hacen test rápido, se hacen PCR. Bueno, los politraumatizados no se puede hacer, no contamos ninguna de esas herramientas, por lo tanto debemos considerarlos como pacientes potencialmente portadores de la infección y utilizar todas las medidas con las que contamos. Con respecto al mecanismo lesional, es interesante cómo la OMS ha aportado un concepto nuevo que define a las lesiones como lesiones intencionales y lesiones no intencionales, dejando las lesiones intencionales a las lesiones, me vuelve a aparecer algo en la pantalla, perdón. No sé qué es esto. Las lesiones intencionales y las lesiones no intencionales. Las lesiones intencionales son, por supuesto, las heridas de arma blanca, de arma de fuego, y no intencionales, accidentes viales. Un pequeño grupo de las lesiones no intencionales abarca aquellas lesiones iatrogénicas que nosotros podemos realizar cuando hacemos una maniobra tanto terapéutica como de diagnóstico en el paciente. Clásicamente se dividen en contusas cerradas en un 90% y penetrantes en un 10%. A destacar de las penetrantes se pueden dividir en alta, mediana o baja velocidad. Por ejemplo, las heridas de proyectil de arma alta son de alta velocidad, son aquellas por rifle que van entre 800 y 1000 metros por segundo, donde tenemos que tener en cuenta eso porque la herida va a estar causada no solamente por la laceración que va a provocar el proyectil, sino que por la onda expansiva que genera con un efecto cavitacional. La clínica fundamental para estos pacientes, bueno, primero que nada, aquellos pacientes que tengan un golpe directo en flanco, un evento de desaceleración rápida, nos tienen que hacer sospechar fuertemente de que puede tener una lesión del aparato urinario y principalmente trauma renal. Los hematomas en flanco, heridas de arma de blanca, que tenga una herida de arma de fuego con orificios de salida o entrada, y por supuesto la hematuria, que para nosotros es una herramienta fundamental que nos orienta y nos hace pensar en que existe una lesión del aparato urinario. La uroscopía es fundamental realizarla, el análisis de orina. En este caso nosotros en la emergencia va a haber tirillas de orina que nos pueden orientar a que haya un microhematuria si no fue detectada. Recordar siempre que hay hasta un 3 y un 10% de falsos negativos. El hemograma, función renal y ionograma, que son elementos que nos van a centrar y nos van a decir a dónde estamos parados con respecto al paciente, principalmente con respecto a la hemodinamia. Y hacer hincapié y prestar especial atención en la hematuria. Si bien la hematuria nos relata que hay alteración, que hay una patología en el aparato urinario, o sea, que hay una lesión, perdón, del aparato urinario, es importante recordar que no está directamente relacionado. Por ejemplo, las lesiones de grado 5, en las cuales puede haber una avulsión renal, no va a tener hematuria ese paciente. ¿No? O sea que es algo importante, pero muy a tener en cuenta. La imagenología que vamos a pedir para estos pacientes, sin duda cuando hay hematuria visible, cuando hay microhematuria, pero que hay un episodio de hipotensión importante, cuando hay la cinemática del accidente es fundamental. Saber si fue elementos de aceleración y desaceleración repentinos que nos pueden hacer pensar en lesiones. Todos son elementos que nos van a decir, bueno, hay que solicitar una tomografía, un estudio imagenológico, perdón. Pero a tener en cuenta, todos estos pacientes la gran mayoría de las veces, cuando se hace la consulta al urólogo, van a ser pacientes que ya están valorados por el equipo multidisciplinario de emergencia, por el equipo, por los cirujanos o por el emergencista, que ya va a tener un estudio previo. Y la mayoría de las veces nos van a solicitar porque en el estudio se detectó una lesión renal. Con respecto a los estudios imagenológicos, la tomografía con contraste es sin duda el gold estándar, es lo que vamos a pedir y en breve vamos a ahondar un poquito más en eso. El EcoFast, nombrado que se utiliza en la mayoría de las emergencias. Simplemente destacar que el EcoFast es un estudio que depende mucho de quién lo realice y lo que hace es buscar líquido libre en el abdomen para ver hemoperitoneo y no tiene buena sensibilidad para vísceras huecas y para vísceras sólidas. La pielografía intravenosa ha quedado en desuso, dada la alta sensibilidad y especificidad que tiene la tomografía, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sí tiene un pequeño lugar la pielografía intravenosa. Bueno, ¿en qué pacientes? Situaciones, por ejemplo, en las que ingresamos a bloc con un paciente hemodinámicamente inestable, que no se pudo realizar un estudio imagenológico previo, y en el que nosotros podemos hacer una pielografía, hacer un disparo y corroborar si tiene lesión renal, corroborar si tiene el otro riñón, lo cual también es fundamental para nuestras directivas. La resonancia magnética tiene la sensibilidad y especificidad muy similares a la tomografía, pero la instrumentación de solicitar una resonancia magnética en emergencia es bastante más difícil. Centrándonos ahora en la tomografía computarizada, que es, como dijimos, es el gold estándar, basándonos en información y basándonos en las guías españolas, de imagenología.
¿Por qué tomografía? Porque es rápido, porque es ampliamente disponible, porque identifica con precisión las lesiones renales y además nos ayuda a clasificarlas y ver en qué grupo de gravedad las podemos poner, establece la presencia de un riñón contralateral y además nos puede mostrar lesiones de otros órganos, lo cual es fundamental. Tiene un 98% de sensibilidad para hacer el diagnóstico. En 3 etapas las pedimos nosotros o las necesitamos. En etapa arterial, en etapa nefrográfica y en la fase de excreción. La arterial es la primera etapa que va a ser a los 30 segundos de inyectado de contraste. Nos va a revelar cuando hay lesiones de la arteria renal, cuando puede haber, por ejemplo, avulsión renal, avulsión del vehículo renal. Como segunda etapa, la etapa nefrográfica a los 80 segundos, y es una etapa en la cual nos va a reflejar claramente el parénquima renal, si tiene laceraciones, si no tiene laceraciones, si presenta hematomas o no. Y la etapa de excreción, que es una etapa que se da entre los 5 y los 15 minutos de luego inyectado de contraste, es fundamental para ver las cavidades, para ver el aparato excretor, y en ese momento poder definir si tiene fugas de contrastes y si es necesario la realización de una derivación. Bueno, pasando un poco a la clasificación de la SAT, como habíamos mencionado, ¿por qué usar la SAT? Este es un trabajo realizado en 2007, en Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente 500 pacientes, donde se cotejó todos los traumas renales, desde el primer grado al último grado, valoraron muchos factores, la renorrafia, la nefrectomía, la mortalidad, las complicaciones, la hospitalización, y hubo una relación directa entre el grado de trauma, o sea, los de grado 5 eran más graves, tenían más indicación de nefrectomía, y o sea, esto nos habla de la utilidad de la clasificación ASAT. Metiéndonos un poco en eso, la ASAT nos ofrece 5 grados, grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1 es el más frecuente, por suerte, hasta el 80% de los casos se dan en grado 1, que es un hematoma subcapsular, no presentan laceraciones. Las de grado 2 es un hematoma subcapsular, pero presentan una laceración que es menor a 1 centímetro y no tiene fuga de contraste, algo muy importante a destacar. Las de grado 3 tienen laceraciones mayores de 1 centímetro y continúan sin fuga de contraste. Y esto lo digo con esa claridad porque hasta ahora son lesiones que se puede decir van a tener connotación en nuestras directivas. Las lesiones de grado 4, ya hablamos de laceraciones córtico-medulares más grandes, donde hay fuga de contraste, lo que traduce una extravasación y hay lesiones de las cavidades. La de grado 5 es sin duda la lesión más grave de todas, la que ninguno de nosotros queremos tener en nuestros pacientes. Son múltiples laceraciones en estas situaciones cuando tenemos un estallido renal o incluso avulsión del hilio renal. ¿Cómo se maneja el manejo inicial del paciente? Como todos conocemos, ABCDE, la vía aérea, la ventilación, la circulación, la evaluación neurológica, la exploración. Y como nuevo concepto se incorporó la X, que es previo al ingreso del paciente en emergencia, que es el control de la hemorragia exsanguinante. Eso es fundamental. Todos conocemos muy bien la tríada letal del trauma, que está constituida por la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Si bien hay elementos fisiológicos muy complejos que explican esta tríada, nosotros debemos recordar que básicamente se da por la pérdida de volumen sanguíneo, lo cual va a ser una hipovolemia, va a haber hipoperfusión de los tejidos, van a pasar a circulación, baja circulación, por lo tanto va a tener hipotermia el paciente, van a haber elementos de acidosis, y es importante destacar que estos 3 elementos se retroalimentan positivamente, ya que siempre, y en el equipo multidisciplinario, debemos intentar que estos pacientes no lleguen o no ingresen en la tríada de la muerte. Con respecto al tratamiento quirúrgico, bueno, existe lo que se llama, o lo que aparece, más innovador, es el concepto de package of care o paquete de cuidado, que depende mucho del centro de salud. ¿Y de qué se trata? Se trata de que nosotros podemos hacerle tratamiento no quirúrgico a todos los pacientes. Podemos empezar por todos los pacientes para luego, eventualmente, si en el seguimiento el paciente evoluciona a la peoría, podemos intensificar nuestros tratamientos, evolucionar a la exploración mínimamente invasiva. Y cuando decimos exploración mínimamente invasiva, antes de todo esto, podemos hablar de otras cosas que son mínimamente, por ejemplo, la cateterización, el drenaje, la angioembolización, para luego, si estos no funcionan, poder progresar a la cirugía, que es podemos hacer una nefrectomía radical o, como en algunos casos habíamos mencionado, se puede incluso discutir la renorrafia.
Las lesiones de grado 1, grado 2 y grado 3, sin duda que van a ir a tratamiento observador. Pero ¿qué pasa con las lesiones de grado 4 y grado 5? Bueno, es controversial, es difícil decir voy a observar a estos pacientes. Las guías europeas, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, citan un trabajo realizado, una revisión sistemática realizada en 2017 en Inglaterra, donde se revisaron los bases de datos como Embase, Medline Plus y Cochrane. Se inscribió este trabajo en Próspero, lo que nos da un poco de seguridad con respecto a la certeza de este trabajo. Lo que se hizo fue, se seleccionaron 1.375 artículos para quedarse tan solo con 7. Si nos fijamos a la derecha de la imagen, de la pantalla, vamos a ver la clasificación de Cochrane de sesgos de selección, donde se ve realmente poco verde, mucho rojo y mucho amarillo. O sea, sabemos que el rojo es bastante sesgado, el amarillo no contamos con datos, y el verde habla de que está bien el estudio. ¿Qué conclusiones llegaron ellos? Ellos lo que intentaron hacer fue valorar los pacientes de traumas graves 4 y 5 y hicieron un versus de tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico, a ver cuál funcionaba mejor o si era seguro. Entonces valoraron muchos valores, pero lo principal es la mortalidad global, la tasa de complicaciones y la preservación renal. Sin duda, la mortalidad global fue a favor sin duda que la mortalidad global fue a favor del tratamiento no conservador, o sea, vivían más los pacientes que tenían tratamiento conservador. Esto lo explica en el trabajo porque hay un sesgo de selección. Los pacientes que se fueron sometidos a cirugía eran pacientes que estaban más graves de por sí. Con respecto a la tasa de complicaciones, no fue estadísticamente significativo, por lo tanto no se pudo sacar resultados. Y con respecto a la preservación renal, lo que está claro es que los pacientes que se operaron eran pacientes siempre terminaban en nefrectomía. O sea, era más probable que haga una nefrectomía en los pacientes que fueron a cirugía. Conclusiones del trabajo. No se identificaron ensayos clínicos aleatorizados, lo cual es importante y es algo que nos hace pensar, decir, bueno, no hay trabajo con respecto a esto. El tratamiento conservador pareció ser seguro y eficaz en pacientes estables, con tasa de conservación renal alta. Por eso, y la guía se apoya un poco en este trabajo para decir, se puede iniciar el tratamiento observándolo y buscando una intensificación, voy hablando muy rápido, y la mortalidad general, por supuesto, fue mayor en el grupo de exploración quirúrgica, claro, porque eran pacientes que estaban directamente más graves. Con respecto a cómo vamos a manejarnos con estos pacientes, bueno, los pacientes hay que separarlos principalmente en pacientes estables o pacientes inestables. Los pacientes estables, los que tienen macrohematuria o microhematuria, vamos a hacer una imagenología. Hay que hacerle una tomografía a estos pacientes. ¿Para qué? Para separarlo en 3 grupos. Nos va a dar un grupo de sangrado activo, un grupo de sangrado sin sangrado activo y pacientes con grado 5 penetrante. El primer grupo que no tiene sangrado activo son los grados 1, 2, 3, incluso los grados 4 y grado 5 no penetrantes. Sin duda que esos pacientes lo vamos a observar. Vamos a hacer observación para poder hacer una intensificación si es necesaria después. Lo que que tienen pacientes estables, que tienen sangrado activo, a esos pacientes le podemos plantear la angiografía con angioembolización selectiva, y a los pacientes grado 5 penetrantes, sin duda alguna, es más fácil, le vamos a plantear una laparotomía. Los pacientes inestables, es muy fácil el algoritmo, laparotomía de emergencia, lo vamos a llevar a bloc, vamos a hacer una exploración, vamos a explorar incluso intraoperatorio la lesión renal. Si tiene un hematoma que late y expande, incluso dependiendo de dónde está ubicado el hematoma, podemos definir o no definir, ingresar al retroperitoneo, exploración con nefrectomía o reconstrucción. El tratamiento conservador, ¿de qué se trata? Reposo en cama absoluto, análisis de sangre seriado, observación regular de nuestros pacientes y nuevas imágenes. Hay lugares donde hablan de imágenes a las 48 horas, a las 72 horas, y sucesivamente, pero lo importante es adaptar el tratamiento observador a nuestros pacientes y a la situación hemodinámica que presenta y a la lesión inicial. Con respecto a la angioembolización, a ver si puedo cerrar esto. Ahí está. Con respecto a la angioembolización, es un tratamiento para pacientes estables, hemodinámicamente estables. Y hay elementos de la tomografía que nos orientan o tienen clara indicación de angioembolización. La extravasación activa de contraste, el hematoma más de 25 milímetros, la presencia de pseudoaneurisma o la fístula arteriovenosa. Son todos elementos que nos orientan a que nosotros
indiquemos o intentemos hacer una angioembolización. ¿Qué pasa con los resultados de la angioembolización? Bueno, no es lo mismo un paciente con trauma cerrado que un paciente con trauma penetrante o abierto. La tasa de éxito varía y por supuesto va a variar según el grado. Casi 95% de éxito en grados 3, 90% en grado 4 y la mitad de los pacientes va a funcionar bien y otros van a fallar en los grados 5. Pero estamos hablando de hacerle angioembolización a pacientes con traumas grado 5, que son lesiones graves. En lesiones penetrantes tiene muchísimo más riesgo de fallar, de que falle. Y es muy importante recordar que si bien las guías lo recomiendan fuertemente, nosotros podemos hacer un procedimiento de angioembolización, si falla podemos volver a hacer otro procedimiento de angioembolización, y eso es un concepto que tiene que quedar en claro, no es que se hace angioembolización y si no funciona va a la nefrectomía, se puede seguir intentando y han tenido buenas tasas, buenos resultados. El tratamiento quirúrgico, el control es primero que nada control de la hemorragia, el rescate renal y la renorrafia. Bueno, la cara es porque, claro, un poco nos sorprende, hemos conversado con varios equipos de distintos hospitales, se realiza poca renorrafia, el planteo o el razonamiento básico es que cuando nosotros tenemos un paciente que está hemodinámicamente estable, que lo necesitamos llevar a bloc para hacer una laparotomía, es muy difícil que en ese contexto nosotros planteemos hacer una renorrafia, ¿sí? ¿Cuándo sucede? Bueno, cuando el cirujano ingresó a un paciente a bloc por un politraumatizado y descubre que tiene una lesión renal y nos llaman a nosotros formamos parte del equipo y exploramos y de repente sí, tiene una lesión que se puede reparar, que sabemos que no va a correr riesgo de vida y que va a tener buen resultado. Las complicaciones se dividen en dos grupos, tempranas y tardías. Las que son tempranas, antes del mes, la hemorragia, la infección, el absceso, la sepsis, las fístulas urinarias, la hipertensión, la extravasación urinaria, el urinoma. Y las tardías también son el sangrado, la hidronefrosis, puede tener pielonefritis crónica, hipertensión, fístula arteriovenosa, hidronefrosis e incluso la formación de pseudoaneurisma. Una pequeña acotación con respecto a la hipertensión arterial y por qué las guías dicen hay que controlar de forma seriada a estos pacientes la hipertensión. Bueno, de forma aguda tenemos lo que se llama riñón de Paget, que es la formación de un hematoma subcapsular que comprime el riñón y eso va a generar un estado de hipertensión, o de forma crónica el riñón de Goldblatt, que es el exceso, la gran cantidad de cicatrices renales que presenta, se va a comportar de esa forma y va a generar un estado de hipertensión en el paciente. ¿Ah? El seguimiento, por supuesto, el examen físico, hay que seguirlo a estos pacientes, exámenes de rutina, imagenología, y claro, va a estar supeditado al grado de lesión y al tratamiento que se le haya realizado. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Sebastián. Bueno, damos entonces comienzo a la devolución de los profesores. Ana María, Fernando, doctor Alejandro. Sí. Bueno, pues no sé, Fer, ¿está por ahí? Bueno, pues antes que nada, pues yo quiero felicitar a ambos, felicitar tanto a Iván como a Sebastián. Prácticamente aquí estamos pues no para calificar muchas veces el contenido, sino tal vez la presentación, la forma como se expuso, ¿no? Varias anotaciones. Cuando nosotros exponemos, es importante cuando se dan a conocer los resultados de los artículos llevar un orden, para evitar de alguna forma perdernos un poco. Yo me perdí contigo un poquito, Sebastián, en eso, en el orden. O sea, por ejemplo, tenemos que dar primero conceptos, introducción, conceptos, definiciones, etcétera, etcétera. En cambio, por ejemplo, con José Iván, yo lo vi muy ordenado en ese sentido. Fer, ¿tú quieres ir comentando así poco a poco, uno tú, uno yo? ¿O cómo lo hacemos? No, a mí me encantaría que cada uno de los profesores, o sea que sobre todo Termino. no siempre se tiene la posibilidad de que esté el secretario general, Alejandro, que es muy pro residente, Levin, pero me parece bárbaro el ejercicio, ¿eh? Si querés terminar conceptos, Perfecto. estamos abiertos. Entonces son conceptos generales, ¿no? Tratar de llevar un orden para poder, que la audiencia, yo creo que aquí lo más importante cuando tú expones es que la persona que te está escuchando se lleve los conceptos claros a casa, ¿sí? Entonces, ahí me perdí un poquitito contigo, Sebastián. En caso de Iván, considero que fue una excelente presentación,
Una presentó un material propio, presentó figuras, presentó, fue un poco más esquemático en ese sentido, ¿no? Llevó a unas conclusiones. Siempre que presentamos es importante decir, las conclusiones son estas. Las potenciales limitantes, como dice Iván, son estas, que nosotros obviamente tenemos un hospital de enseñanza, un hospital de concentración y que probablemente en México no exista otro hospital. Entonces, eso es bien importante, Sebastián, a mi punto de vista. Siempre conclusiones, porque es lo que te vas a llevar a la casa, en realidad, y llevar un orden en la presentación de los papers y en la, ¿cómo se llama? En la definición de cada una de las secciones de tu presentación. Ambas fueron excelentes, excelentes. Y bueno, yo quisiera, en el caso de Iván, que me interesa mucho el trabajo que él presentó por México, sería muy interesante, Iván, que intentaras ver a nivel de México un estudio prospectivo, multicéntrico, para ver si existe una variabilidad en el tratamiento que ustedes en el Hospital de Monterrey llevan al que llevan en el centro de México, al que llevan en el sur. Si llevan lo mismo Seguro Social, si lleva lo mismo ISSSTE o si lleva lo mismo Central Militar. ¿Sí? Entonces, ahí te lo dejo de regalo porque creo que es muy interesante, sobre todo en México, ¿no? Que tenemos una guía de tratamiento de trauma y que tenemos de alguna forma una incidencia muy, muy alta. Gracias Bueno, y por el felicidades a comentario, todos. doctora. Si me permiten unos segunditos para responderle esa cuestión a la doctora Utrán. Precisamente el trabajo es de un colega mío, es Sí. compañero residente precisamente de mi año, doctor Rigoberto Payares, quien es actualmente líder de un grupo de investigación de un estudio multicéntrico. Este trabajo es una pequeña partecita del trabajo más amplio del doctor Rigoberto. Se presentó en el Congreso Europeo. Precisamente el doctor Alejandro Rodríguez lo evaluó en el Congreso Europeo, dio algunos comentarios positivos y creo yo que a lo mejor ahí pudiera llegarse a algún acuerdo para comenzar a hacer un estudio prospectivo multiinstitucional, porque parte de los centros que reclutan en esta serie de casos son seguro social, como el de nosotros de Secretaría de Salud, y podemos ahí evaluar diferentes regímenes de hospitales. Exacto, porque el universo de salud y la forma de atención sanitaria en México está muy dicotomizada, tricotomizada y de todo, entonces es importante siempre seccionar los niveles de atención para realmente llegar a un resumen. Y bueno, muchísimas felicidades a los dos, muchísimas felicidades, Iván. Gracias, doctora. Bueno, Alejandro Rodríguez, si no estás operando, tus consideraciones, Levin, Alejandro, ¿estás? Profesor Levin. No lo veo conectado, Fernando, al doctor Bien, Rodríguez. bien, bien. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Maxi, qué gusto verte. Recordando Encantado. siempre lo bien que la pasamos, extraño tus Urocoffee. Bueno, nada, la verdad que me gustó muchísimo la presentación del chico mexicano. La verdad que yo creo que nos mintió. Nos mintió cuando dijo que estaba nervioso. Nos pusimos todos a considerar y la verdad que tiene una soltura espectacular, claro, pausado, poniendo énfasis donde había que poner, no poniéndolo. Pero creo que lo que más luce en la presentación, ya Ana María lo comentó, creo que es el peso de trabajar con casuística propia. El peso de ir diciendo, bueno, esto se dice así, 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 y bueno, nosotros hacemos esto, haremos lo mismo, haremos una cosa diferente, y después explicar un poquito cuando hacen lo mismo, obviamente que tienen los medios, y cuando no lo hacen, de dónde piensan ellos que salen las diferencias. Creo que eso le da un toque absolutamente espectacular a la presentación. Con respecto a la presentación de Sebastián, yo no voy a opinar. Yo al estar en esto tampoco podía ser juez y parte de la misma cosa. Obvio que yo sabía lo que él iba a decir porque me lo mostró. Yo lo único que intenté decirle, bueno, Sebastián, tratá, bueno, lo que le decía Ana, de ser ordenado, de ser pausado. Pero bueno, creo que un poco la presentación es un poco como es él, ¿no? Entonces creo que refleja un poco ese modismo. Y bueno, creo que será cuestión de que él vaya encontrando dentro de ese modismo de él la posibilidad de ir haciendo presentaciones que se adapten a su personalidad, pero que puedan ir
transmitiendo a lo mejor las cosas un poquito más conceptuales o con algún remarco. En fin, me parece que las dos presentaciones fueron muy buenas, pero creo que si yo tuviera que quebrar una lanza, la quebraría por el chico de México, por lo que dije. Bueno, ahora voy a hablar 2 minutos yo. Voy a tirar un tiro para el lado de la justicia. A mí me gustó. Sebastián fue de menor a mayor. A mí me parece que lo que se tiene que promover en este segundo, digamos, sesión del concurso Intersociedades es esto que pasó hoy. Es evidente que la presentación de José y luego la de Sebastián, a mi entender, termina de redondear todo el espectro del trauma, pero a mí me gustó, me parece que, por ejemplo, ¿no? José claramente tuvo mejor recurso audiovisual, porque parte de su casuística, eso es natural, y despierta interés poder mostrar eso porque México, como él bien dijo, tiene 3 o 4 ciudades que están ahí arriba en el tope de lo que es, digamos, el politrauma por accidentes de armas de fuego. Entonces, eso le da esa ventaja. Pero, a mi entender, valoro mucho a Sebastián, que de menor a mayor también nos dijo, che, cuidado, porque el trauma renal es en el contexto del manejo de las pautas de la ATLS y del manejo del politraumatizado. Entonces, me parece que Sebastián amplió ese abanico y complementó lo de José, que José nos dio desde el recurso, repito, visual, un panorama muy, muy preciso, muy fino del traumatismo renal en sí mismo, pero yo valoro lo de José, lo de Seba, me gustó mucho esto de Che, esto es en el contexto del trauma. Miremos al paciente, hagamos bien el ABCD, le agregó el X y a partir de ahí nos dio la posibilidad de redondear todo el tema. No sé si están de acuerdo. Incluso, Seba, te tenés que defender acá, viejo, ¿eh? ¿Qué decís? No, está muy bien. Estoy escuchando a los profesores lo que hablan y todo es bienvenido, sin duda. Ahí apareció Alejandro, querido Alejandro. Santomil, la verdad que te pasas organizando estas reuniones de residentes, te felicito a la oficina de residentes por toda la colaboración que hacen, la organización, lo logístico. Y la verdad que yo quiero felicitar a los dos, porque los dos han hecho una presentación muy bien armada. O sea, los dos se ha notado que se han preparado, se han esforzado. Existe experiencia de traumatismo renal en el hospital del Colegio Mexicano, del representante del Colegio Mexicano, que definitivamente coincido con la opinión de Levin, coincido con las opiniones de Fernando y del jurado, que el profesorado que está acá, pero los dos han hecho una excelente presentación. Ahora, acuérdense, esto no es quién gana ahora, porque al final tenemos que ver otros debates y tenemos que calificarlos en el orden correspondiente de todos, ¿no? O sea, la verdad que los dos han hecho, los felicito a los dos. Coincido que nuestro representante del Colegio Mexicano, el residente del Colegio Mexicano, presentó además cómo lo hacen ellos, cómo lo hacen en su hospital. Y eso es algo importante, ¿me entiendes? A considerar, y las dos presentaciones muy buenas. Felicito a los dos, los felicito. Gracias. Fernando, si me permitís agregar 2 cositas que me gustaron mucho. Me parece que tanto el representante de México como el de Uruguay, tanto José como Sebastián, aprovecharon los recursos que tenían. Me parece que José aprovechó su N, tenía un gran N, mucha experiencia en su hospital, nos mostró sus propios algoritmos, incluso destacó las guías propias, eso me pareció muy bueno. Y con José me dieron ganas de meterme en el quirófano. En cambio, con Sebastián, que también quiero destacar que introdujo en la primera diapositiva los temas de los que iba a hablar, eso me gustó mucho. Él quizá con un N más pequeño
habló más de las generalidades del trauma y me sirvió un poco más, más como médico de guardia, urólogo de guardia o cirujano de guardia, me dio ese paneo, ese refresh que necesitaba para estar un poco al día del abordaje del paciente politraumatizado y en este caso orientado a la patología renal. Y otra cosa que quiero destacar de José, volviendo a José, que ni bien arrancó, me atrapó diciendo cuál era la importancia del trauma en su país, por la inseguridad, por vivir en un conglomerado, en una metrópolis. Todo eso me resultó atractivo y él justificó su exposición. Y por último, de Sebastián, tuvo problemas y lo llevó con soltura, no se trabó. Ahora que estamos en este mundo digital, todo el tiempo hay problemillas técnicos y cuando uno está disertando te puede generar confusión o puede generar nervios, y sin embargo él tuvo 2 o 3 adversidades y siguió adelante con la charla con total naturalidad y eso está muy bueno. Estás muteado, Fer. Así es. Gracias. No se olviden que ahora en adelante nosotros todos podemos preguntarle a Sebastián o a José qué harían. O sea, hay un tema acá que se nutre el poder hacer esto intersociedades, porque a mí no me cabe duda que yo, pero claramente le diría, estamos con este caso, es un traumatismo grado 3, grado 4, no sabemos, está estable, y empezamos como a tener referentes de esto, y esto no es menor. Cuando alguien escucha, alguien como José o Sebastián, dan ganas también de decir, che, ¿por qué nosotros mismos también no empezamos a dibujar nuestros propios algoritmos a ver cómo nos va? O si, por ejemplo, en un futuro congreso presencial o lo que fuese, no tiene que aparecer también un grupo que hable algo de trauma. Eso se lo dejo picando al querido Alejandro, que siempre se hace portavoz de todo esto. ¿Hay algún residente que se anime a preguntar? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere aprovechar a los colegas? ¿Hay alguien? Bueno, nos tenemos que ir animando. Yo, en honor al tiempo, como para respetar la actividad de todos, empiezo de a poquito a cerrar. Van a terminar cerrando los integrantes de la oficina. Simplemente quiero decir que vamos a contar a lo largo del concurso con la Sociedad Chilena de Urología, el doctor Cristian Allende, la Sociedad Mexicana, el doctor Eduardo Jáuregui, el Colegio Mexicano, ya estuvo José Robles, la Sociedad Boliviana con el doctor Edwin Huanca, la Sociedad Peruana con José Monja, la Sociedad Panameña con Juan Osorio, la Sociedad Venezolana con Magia MacGregor, la Sociedad Ecuatoriana con Oscar Ortiz, la Sociedad Brasileña con Raúl Florio, la Sociedad Argentina, Roberto Villalba, y obviamente la Sociedad uruguaya que acaba de hablar Sebastián. Todos los residentes fueron seleccionados por sus sociedades. Acá están los representantes de sus sociedades que por distintos criterios fueron llegando. Y eso, la verdad, nos enorgullece porque significa que acá hay un proyecto concreto de cada sociedad de promocionar e ingresar al mundo académico de ello. Así que de mi parte, yo los felicito a todos, estoy muy contento y dejo el cierre a los integrantes de la oficina y por supuesto a Alejandro Rodríguez. Ana María, no sé si querés comentar nuevamente lo que comentaste al principio, ya que ahora tenemos más participantes y después damos el cierre a la reunión. Gracias, Georgina. Los anuncios parroquiales. Bueno, al inicio comenté 2 de los proyectos que tiene la Oficina de Investigación y en donde obviamente la participación de todos los residentes, urólogos jóvenes, fellows, es sumamente importante. El primero es un proyecto que se llama CAU Escribe, que es un proyecto que se ha desarrollado en conjunto con los editores de las diferentes 7 revistas que tiene LATAM. Recordemos que nuestra revista madre, nuestra revista bandera es el International Journal of Brasilia, pero hay 7 revistas más que son las voy a mencionar para que las conozcan: Sociedad Argentina de Urología, Sociedad Peruana de Urología,
México tiene dos, uno es el boletín y otro es la revista de la Sociedad Mexicana de Urología. Cuba tiene uno, Guatemala tiene otra, ¿sí? Chile tiene otra. Entonces, de alguna forma se hizo este proyecto para, uno, hacer visible lo que es la literatura urológica en español. Dos, que todos y cada uno de ustedes tengan un espacio donde escribir, si tienen estudios retrospectivos, si tienen estudios originales, prospectivos, revisiones, lo que quieran se puede mandar. Obviamente tenemos unos ciertos lineamientos para la publicación. Entonces, ponemos a disposición este proyecto que se llama CAU Escribe. Pueden encontrar en la página web todas las instrucciones. Si no, me escriben a investigación@caunet.org o directamente, como todos están en el chat, pues ahí pueden preguntarme y directamente nos podemos poner de acuerdo. Ese es el primer proyecto. Segundo proyecto, en agosto cierra una convocatoria de investigación en el cual se lanza una convocatoria a todos los residentes urólogos jóvenes, fellows o urólogos interesados en realizar un protocolo de investigación, únicamente el protocolo. Ese protocolo será evaluado por un comité evaluador de 5 expertos de diferentes países y en el cual el ganador presentará el protocolo durante el curso de investigación. El primer premio es una beca CAU para México 2022. Entonces, al momento tengo 7 trabajos, entonces nos encantaría recibir más. El deadline es en agosto y como quiera me van preguntando y les voy dando todos. Y por último, se me ocurre una idea, Georgina, Maxi y Fernando y doctor Levin. Creo que todas estas reuniones de residentes van a ser en relación a trauma, ¿es cierto? ¿Todo? Podríamos, si ustedes están de acuerdo, de cada sesión sacar un trabajo para que se desarrolle y se haga un tipo suplemento en una de las revistas, ya sea con Pablo Contreras o con la revista mexicana, con Luis Beas o con la revista que acepte, o Chile o cualquier revista. Y podemos sacar de cada sesión un trabajo, el que quiera, si quiere México o en conjunto los dos, México y Uruguay, hacen un trabajo, si les parece, y podemos hacer un número especial de trauma para una de las revistas pequeñas. Eso es lo que se me ocurre y creo que podemos también ir ejercitando el tema de la escritura. Y muchas gracias y felicidades a los dos. Bueno, para ir cerrando, Georgina, Maxi, y lo dejamos al último, Alejandro. Levin, si quiere decir algo también, por supuesto. Lo mío cortito, invitarlos al próximo encuentro que vamos a estar conversando de priapismo, ¿sí? La sociedad panameña y venezolana. Bueno, Alejandro, si a vos te parece bien, Georgina, perdón. No, mencionar que es el 30 de julio a la misma hora, así que como para reforzar también el próximo encuentro, y sí el tópico a tratar es priapismo. Todas estas charlas van a subirse a través del aula virtual nuestra el aula residentes docentes CAU, de igual manera que dejaron todas las del año pasado y la verdad que tiene convocatoria y mucha gente entra y las revisa. Así que bueno, si estamos todos bien, Alejandro, te cedemos el cerrar la sesión. Fernando, la verdad esta sesión inicial, la primera del segundo año de los debates residentes camino a Lima, Perú, en modalidad virtual a distancia, ha sido estupenda. Hemos visto excelentes charlas. Te puedo decir una cosa, que lo que dice Ana María es muy cierto. Hay que aprovechar estos trabajos como los que ha presentado el chico del Colegio Mexicano para poder presentarlos a una revista afiliada a la CAO. También motivar a residentes de la Sociedad Uruguaya de Urología que presente un trabajo de resumen de traumatismo renal. Aprovechen porque ustedes tienen toda la información en este momento y cuando uno presenta una presentación, ahí mismo lo escribes, lo publicas. Es mucho más fácil, es mucho más fácil. Un poco de anuncios. El 31 de julio se cierra las inscripciones anticipadas del Congreso CAU Perú Lima
2021, que será de octubre 28 a 1 de noviembre. Acuérdense, ya se cerró el plazo para enviar los trabajos. Tenemos más de 250 trabajos libres enviados. Es un éxito la investigación en Latinoamérica y hay premios para los mejores trabajos orales, pósters y videos, y también el premio Pushver. Y vamos a tener bastante trabajo, Ana María, para poder escoger a estos muchachos y darles una oportunidad en alguna de nuestras revistas, ya sea la revista oficial, que es el International Brazilian Journal of Urology, o una de nuestras revistas afiliadas a la CAO. Fernando, miembros honorables del jurado, les agradezco. Los presentadores, los felicito por el